Hello there, bienvenidos a El Guerrero Mandingo. Bienvenidos a la primera temporada de Andor. Cuando hace más de 2 años Disney presentó su plan estratégico de producciones venideras, una de las que más incertidumbre me produjo fue este título que se estrenó el pasado septiembre. El hecho que la serie esté supervisada por Kathleen Kennedy, una de las máximas responsables de los numerosos despropósitos que últimamente amargan a un amplio sector del fandom, y que el personaje principal era, quizás, el menos relevante, o al menos el más mejorable de los vistos en la formidable Rogue One de Gareth Edwards, me dejó con una perturbación notoria en la fuerza. Si eres seguidor y redento de Star Wars, ya sabrás que desde hace ya varios lustros, los proyectos de la compañía del ratón que abordan el universo creado por George Lucas se dividen entre los capitaneados por Dave Filoni y Jon Favreau, que consiguen una aprobación general muy positiva entre los seguidores más veteranos, y aquellos que lidera la Kennedy, junto a su tropa de contables provenientes de la pequeña pantalla, reconvertidos a guionistas y cineastas de escaso conocimiento del canon de la saga, con resultados que producen sonrojo en el mejor de los casos. Ahora se confirma una tercera opción, la capitalizada por Tony Gilroy, que ya salvara el guión de la película de Edwards y que lo destaco por encima de otros nombres que aparecen en los créditos de Andor, por ser este señor un sobresaliente director, escritor y productor responsable de logros tan destacados para la gran pantalla como la contundente Michael Clayton, las frenéticas adaptaciones de las aventuras de Jason Bourne o aquella realista historia de espías sin martinis ni modelos en el Beirut de Brad Anderson. A riesgo de revelar la historia, cuestión que mis monorredactores se niegan en rotundo, Andor me ha llenado de esperanza, palabra no elegida al azar, obviamente. Tanto los comentarios de Gilroy sobre lo que pretende narrar, junto al diseño de producción y una evidente mejora artística en su concepto de arte y que aporta una credibilidad tan cercana a ese universo gastado por el uso que acuñara el Supremo Hacedor, consiguen que me ilusione tanto como los futuros proyectos liderados por Filoni y que pretenden entrelazar las historias vistas ya en Clone Wars, Rebels y The Mandalorian, protagonizados por los Ahsoka, Ezra o Sabine. Andor, salvo cambio de estrategia de Lucasfilm, constará de 2 únicas temporadas de 12 episodios cada una, ambientada 5 años antes de los hechos descritos en Rogue One, y que tras lo visto en su primer envite, aplaudo hasta con las orejas, ya que Andor consolida esa vía alternativa de historias dentro del universo expandido del audiovisual de Star Wars. En este caso, tal y como adelantaba en la película de Gareth Edwards, la carga de realismo dramático sello de Tony Gilroy se consolida como opción brillante para un amplísimo sector de audiencia no necesariamente afín a la obra del Supremo Hacedor, ya que las desventuras del atormentado Cassian bien podrían encajar en una Germania rebelde frente al Imperio Romano o en los duelos y quebrantos de la India decimonónica para mayor gloria de la graciosa majestad de turno. Pero estamos en el borde exterior de la tan lejana galaxia y el Imperio lega en subcontratas de agencias de seguridad privadas como primer filtro de control de los mundos sometidos con tipos no válidos para la Academia Imperial o directamente rebajados en ella. Sargentos chusqueros en la línea de aquel White Trash que interpretara Jack Black en el Mars Attacks de Barton, o ineptos oficiales como el teniente Gurman del Aliens del Cameron menos autonanístico. Bajo esa vigilancia de seguratas de polígono, los habitantes de la periferia imperial sobreviven en condiciones poco confortables, muchos de ellos en precariedad social y otros como clase trabajadora de casco y mono azul de faena, curritos que solo aspiran a beberse todo el sueldo o gastárselo en casas de placer. Y de entre ellos, el Cassian Andor de un Diego Luna, al que sigo sin ver en el papel de un buscavidas sin escrúpulos, muy anémico en su interpretación, y que el devenir de los acontecimientos no logra asentar en su credibilidad interpretativa. Y es que Cassian aún no pertenece a esa incipiente rebelión, los hechos transcurren 5 años antes de la batalla de Yavin 4, pero las consecuencias de sus actos lo llevan a reunirse con Luthen, el tipo duro, curtido por las desgracias vividas entre sus seres queridos, o eso se intuye de los diálogos que mantiene con Cassian,
un personaje que tendrá mucha más importancia de lo que inicialmente parece y que Stellan Skarsgård lleva con solvencia con esa contención en su lenguaje corporal que no siempre es sinónimo de éxito en la interpretación. Gilroy, apoyado en el sobresaliente diseño de producción, lleva a la pequeña pantalla la cotidianidad del día a día que bien podría retratar la periferia de esos cinturones industriales de los 70 en los Estados Unidos o el colapso medioambiental de la Tierra sufrido en aquel año 2049. Andor es la menos Star Wars de todas las producciones vistas hasta la fecha, sin épica propia de las space opera, pero con notas comunes en sus edificios desgastados, naves quejumbrosas, decorados oxidados y cuidados aspectos de su reparto, con esos pelos y patillas tan de la época en que se rodó el episodio 4 y esa tecnología de arcades y bits binarios con lucecitas que se encienden y apagan de manera automática. Con un ritmo narrativo sosegado, pero que hace avanzar la historia con solidez, igual no tan rápido para lo que se acostumbra en el género, es serie que sí, sabemos cómo va a acabar, pero no descubre las cartas de cómo va a hacerlo. Y se agradece, porque los 3 capítulos iniciales son una muy poco frecuente introducción a los 21 restantes repartidos en 2 únicas temporadas, un lujo de tiempo y recursos que seguramente le hubiera venido de perlas a la mustia Obi-Wan Kenobi, que no cuenta nada reseñable en sus episodios, salvo la esperada confrontación final, y esta se podría haber realizado con mucha mejor fortuna. Pero Andor traza destino firme, se preocupa de respetar el canon sin hacer fanservice de aplauso gratuito, aunque sí que hace guiños tales como intuir el lugar en donde se fabrican los AT-AT y algunos detalles que seguro descubrirás con agrado y que me voy a reservar para no estropear esta crónica con los temidos spoilers. Andor es un magnífico ejemplo de contención dramática muy alejada de esas sensibleras películas de acción con resultados predecibles y en donde siempre muere con un impostado heroísmo el personaje secundario de turno. La suerte de algunos protagonistas que Dan Gilroy nos cuenta con un cáustico resultado me lleva de la mano al recuerdo duro, crudo y sin concesiones de lo gozado en la película de Gareth Edwards de 2016, en donde tantos han dado sus vidas por conseguir esta información, como diría Mon Mothma en el episodio 4. Con un medidísimo montaje en donde no hay hueco para secuencias que alarguen innecesariamente tensiones, subidas o diálogos irrelevantes, Andor es una producción que se antoja tremebunda, contundente, concisa, directa. Y es que la obra de George Lucas, y por extensión el universo expandido de la saga, siempre ha sido testigo de la realidad del momento en el que se realizan los diversos proyectos. Los Gilroy honran el legado del Supremo Hacedor y, exquisitamente fieles al canon, trasladan los convulsos vaivenes geopolíticos de la actualidad a unas no tan camufladas reflexiones de los protagonistas sobre la tiranía del imperio y el dominio de puño de hierro sobre las miles de civilizaciones sojuzgadas y el ninguneo de sus habitantes. Va a la mitad de la serie ya consumida, y su rumbo es firme en su línea narrativa, creciente en su interés y por momentos auténticamente loable en sus planteamientos y en cómo los resuelven. No hay Ewoks a los que abrazar y sospecho que tampoco los habrá. No reservo mi entusiasmo en el análisis global de sus primeros 12 episodios. La serie es el perfecto ejemplo de cómo se puede contar una historia sencilla, pero enriquecida con infinidad de detalles que no tendrían por qué estar ahí, sobre todo a nivel presupuestario, pero que detallan el exquisito gusto por esta orfebrería artesanal de 2 tipos, Tony y Dan, que van más allá de ser 2 profesionales aventajados en talento dentro de su profesión y que cuidan al fandom de Star Wars, a todos ellos, pero también a aquellos que exigen producciones de calidad, no solo en su dirección de arte, que aquí es formidable, sino también en los hechos a contar. Con una serie de este calibre, casi compensa todos los duelos y quebrantos que la Kennedy y sus secuaces han cometido con la franquicia. Casi no me puedo creer
que la Kennedy haya dado carta blanca a Gilroy para escribir lo que él quisiera. Fue, de hecho, la única forma de convencer a un remiso Gilroy para que ahondara en lo visto en Rogue One. Igual, hasta hay esperanza de recuperar la estima hacia nuestra villana favorita. O igual no. El daño hecho a la saga es tan demoledor que ni una digestión completa de Sarlacc puede hacerla perdonar. Pero como una especie de justicia ciega, Andor es apuesta de máximo riesgo por plantear historias paralelas y algunas a priori de farragoso interés en la trama principal, como aquel tropiezo de Lucas a la hora de contar los laberínticos detalles administrativos de aquella república vista en la segunda trilogía, pero que aquí sí se descubren de importancia estratégica, plantando en la línea narrativa principal una semilla que otorga un crescendo emocional cocinado a fuego lento que aumenta en intensidad conforme avanzan los episodios y que no era tarea sencilla por lo poco atractivo que para el fandom menos exigente puede parecer con esa central de inteligencia casi sacada de ese mundo feliz que Aldous Huxley denunciara hace ya tanto tiempo en esta misma galaxia, pero que se plantea con un elaborado desarrollo de ambiciones personales que apuntalan trama y actuaciones. También hay hueco para seguir con esa pesada losa de culpa que Cassian tiene por no haber podido hacer más de lo que él cree debería haber hecho. Una huida hacia ningún lado en busca de esa redención imposible y que moldea esa falta de compromiso e idealismo, con excepción hecha para Marva Andor, interpretada por Fiona Shaw con una elegancia siempre discreta, pero siempre magnífica. Y el tercer arco queda para las conspiraciones bajo el insulso glamour que la senadora Mon Mothma finge representar, rol asumido con éxito por la actriz Genevieve O'Reilly, y que va encaminado a dar la credibilidad necesaria a este sólido proyecto que los Gilroy abanderan como reflejo de que otras historias sí son posibles en el universo expandido. Sigue sin convencerme Diego Luna, pero no lo apunto como responsable de los datos de audiencia supuestamente tan mejorables. Es normal que no tenga, al menos por ahora, el mismo éxito que la notable de Mandalorian o la blanqueadora y decepcionante de Book of Boba Fett. En Andor no hay Jedis con sus espadas láser, los Stormtroopers no lucen mucho, no hay rastro de Vader ni Palpatine y los secundarios, bien en su cuidada presentación, lucen con poco atractivo. Son personajes desagradables, que encajan en esos escenarios tan poco acogedores en una línea argumental más propia de aquel cine irreverente estadounidense de denuncia político-social surgida del trauma nacional por la guerra en Vietnam, que de las lumínicas y coloristas space opera de la segunda trilogía precolapso de economías globales y claustros pandémicos. Me gusta rabiar este Andor, a pesar de no mantener la misma concepción visual en la dirección, por esa mala costumbre ya consolidada en el audiovisual estadounidense de ceder el timón a más de un director, como también en la elaboración de sus guiones que los Gilroy sí sabiamente ceden en su protagonismo, o en parte al menos, a Bo Willimon para contar lo sucedido entre los capítulos 8 y 10 inclusive. Imagino que habrá sido un proceso de exigencia máxima por centrarse en los procelosos vericuetos por los que nuestros protagonistas, en especial Cassian, se ven envueltos en esta parte central de la serie. De cómo se toma en serio Tony Gilroy esta producción, puede dar buena idea que Willimon, responsable del libreto de esa contundente historia vista en The Idos of March, entre otros logros, se encargue de escarbar en las miserias de ese imperio nunca antes visto, ese recordatorio orwelliano de lo mucho que dañan los totalitarismos a todo aquel que disienta de sus perspectivas misántropas. No es una cuestión irrelevante. La franquicia, en mayor o menor medida, siempre ha sido deudora del momento histórico en el que cohabita, aunque este testimonio revisionista esté camuflado en la concepción tan naif que se tienen de las space opera. Pero quizás igual por eso es tan efectivo plantear estos mensajes desde este tipo de producciones. No es algo nuevo, y si no, que se lo preguntan a Cervantes y ese gol victorioso de final de Mundial que supuso poner en boca del demente Alonso Quijano todas esas reflexiones que suelta en una simple novela de caballería. Por eso aplaudo el empeño por revelar los mecanismos que usa ese imperio que pretende conseguir paz y orden en la galaxia.
Desde sus desmotivadoras salas administrativas, homenaje inteligente a la obra del gran Alexandre Trauner, responsable de aquella perspectiva claustrofóbica de la oficina en la que el Bat de Jack Lemmon se marchitaba en la memorable The Apartment, pasando por ese centro de mando más cercano a la Gestapo de Müller que a las frustraciones vitales de Vader, el endurecimiento arbitrario de penas, su aplicación y llegando hasta la práctica del terror absoluto entre la población civil, siempre sospechosa de lo que se le ocurra al uniformado de turno, escoria ética sin moral ni sentimientos, tipos grises sin vida propia ni alma que redimir. Guillemot lleva con nota alta todo este marrón argumental y lo convierte en otra historia dentro de la propia Andor. Es un acierto. Y aunque creo que el fandom global de la saga igual se incomoda un poco en el sofá doméstico, conseguirá hacer suya esta propuesta tan bien medida en su tiempo narrativo, sin prisa, pero sin pausa, en donde los caracteres tienen una cuidada presentación y desarrollo tan poco habitual en este tipo de propuestas audiovisuales. Bo Guillemot completa la mini historia carcelaria de Cassian y sus compañeros de prisión de una manera quirúrgica, precisa y sencilla, que no simple. No es la única que aborda en estos 3 capítulos que nos acomodan al envite final, ya que también planea rasantes sobre los laberintos financieros en los que se mete la senadora Mothma. Toda rebelión necesita fondos, y hace lo propio, aunque el vuelo es de mayor altura, en las difíciles resoluciones que debe tomar el cerebro de toda esta insurrección, el anticuario Luthen Rael. Para la inevitable fuga, no hay mejor plan que aquel que resulta más fácil e inmediato por aquello de sorprender a los carceleros en su aburrida rutina diaria con sus procedimientos casi robotizados. Es lo que tiene dominar un vasto imperio galáctico tan burocratizado, un colosal hormiguero por donde se descuelgan entre sus resquicios los individuos más inconformistas convertidos en meros números, como en un eterno retorno ya visto en aquel Soylent Green de Fleischer. Una población, en definitiva, cautiva y desarmada. Pero allí en donde no hay esperanza de redención, solo queda la desesperación o la asunción de una realidad indeseada, pero que inevitablemente lleva a la toma de decisiones que el común de los mortales consideraría aborrecibles. Es la tragedia de Luthen, al que Guillemot regala uno de los mejores parlamentos de esta primera temporada. Este líder en la sombra que renuncia a su vida por un amanecer que jamás verá y que no duda en usar las mismas deleznables herramientas del enemigo con tal de vencer a esa tiranía omnipresente y colosal, incluso a riesgo de perder su humanidad, renegando absolutamente de todo, precisamente para que el resto pueda tener esa esperanza de libertad que Leia Organa consideraba la llama necesaria para prender el fuego libertario. Y si tiene que decidir sobre la vida de uno o cientos de enemigos, o incluso aliados como los separatistas de Anto Krieger o los anarquistas de Saw Gerrera, lo hará sin titubear como mal necesario para alcanzar el bien común, porque Luthen Rael es uno de esos antihéroes que solo alcanzará el objetivo final si va más allá de lo éticamente aceptado. El visionario en la sombra durante 15 años y que está detrás de todos esos actos que para unos serían propios de los terroristas antisistema y para otros de libertadores patrios, aun pagando el mayor de los precios. Luthen es el personaje más oscuro y logrado del bando rebelde y está por ver su suerte final que me temo, espero equivocarme, no alcance a ver el triunfo de la rebelión como pago por sus decisiones y sin posibilidad siquiera de ver la tierra prometida desde lo alto de la última cumbre por superar. Supongo que el bueno de Lawrence Kasdan la estará disfrutando incluso más que un servidor, ya que Andor es también un triunfo total de orfebrería banística en su propuesta visual que no recuerdo en una producción para la pequeña pantalla de este calibre. Y ya no me refiero solo al esmerado cuidado por hilvanar la estética setentera vista en la primera trilogía y que también conecta con Rogue One. La exquisita minuciosidad con la que está recreado hasta los más nimios detalles tanto en las decoraciones de interiores como en el vestuario, el diseño de arte de los decorados, el óxido y suciedad de mundos industriales donde los working class deambulan de la fábrica a la taberna y de ella a la humilde morada, el lujo art déco preimperial de las viviendas de los más pudientes, el brutalismo fascista monocolor de Coruscant,
la Bauhaus del Ámsterdam de los años 20 en ese Ferris tan abstracto, simple pero creíble. Menudo logro el de Luke Hall, aquel feliz responsable de aquella recreación tan verosímil del Chernobyl atómico vista en 2019, sacándole el máximo partido a esa Escocia desconocida, oculta entre sus montañas despobladas. ¡Qué disfrute para la vista el acercar al fandom otros nuevos mundos de la tan lejana galaxia! Sublime, sencillamente sublime. Y todo ello barnizado por una música tan alejada de la fanfarria a la que el gran John Williams nos tenía acostumbrados. El culpable de ello es el pianista Nicholas Britell, que acompasa el texto para abrir la puerta en la que se oculta la solución a este drama revestido de aventuras que no lo son y que va de la mano en medición de tiempos y planos de cámara, conmoviendo al espectador con ese Cassian con silente mirada dolorida a ese horizonte oceánico con sus luces filtradas entre nubes y que ya presagian ese mudo abrazo 5 años después, a orillas del mar de Scarif, con la heroína Jyn Erso, y que como él va más allá de lo que el deber exige, aun sin haberlo pedido ni querido. Y es que Andor son las historias particulares de personajes que no quieren tener la relevancia que la realidad que les rodea les obliga a aceptar. Esa gente ordinaria que hace cosas excepcionales, la mejor definición del heroísmo altruista que saben que deben asumir como compromiso para un bien común superior. Caracteres que Gilroy no juzga ni trata con generosidad, pero tampoco con severidad como se puede comprobar en el bando enemigo. Empleados eficaces, no tanto eficientes por suerte para la rebelión, que se limitan a realizar aquellas funciones bajo mandato directo e incuestionable, ya sea apretar un botón de rastreo de naves o activar la palanca de torturas. Con unos kilométricos títulos de crédito en donde reconocemos nombres capitales del mejor cine de ciencia ficción de los últimos lustros, Andor se presenta como candidata no ya como mejor serie jamás hecha de Star Wars, sino a la producción más importante del 2022, tanto desde el punto de vista técnico y artístico, como en los sentimientos que transmiten esas historias contadas con una frialdad emocional que es pura contención interpretativa de esas vidas tan al límite que únicamente los más desesperados pueden albergar. El fandom más veterano y exigente con el respeto al canon, aquel perennemente tan decepcionado y que mira con recelo toda nueva producción de Star Wars desde 1999 y que en muy contadas ocasiones se ha llegado a entusiasmar como solo les había ocurrido con la primera trilogía, tiene en Andor un motivo por el que alegrarse hasta el fin de sus días y casi, si me lo permitís, una excusa para quitar un par de alfileres al muñeco de la Kennedy. Tony Gilroy consigue una resolución argumental coherente con la historia que nos ha ofrecido, pero dejando claro que la narración global de la epifanía de Cassian para con la rebelión y el surgimiento de la misma, como suma de intenciones de los diferentes puntos de conflicto que el Imperio ha estado provocando con su tiranía, no finaliza en estos primeros 12 capítulos. Es más, de hecho Andor no acabará ni siquiera con la segunda temporada, ya que la serie no es sino la puesta en escena de un primer acto que enlaza, a modo de magistral asistencia, con el inicio de Rogue One y este, a su vez, con la ya icónica persecución a la nave consular en el episodio 4. La propuesta de Gilroy se debe entender como un todo conjunto de 24 episodios. Aclaro esto porque no tengo dudas que habrá parte del fandom que se quedará algo mustio por cómo finaliza esta sesión de apertura, muy poco habitual en este tipo de apuestas audiovisuales, pero que la veo realmente acertada por mantener esa cadencia de los hechos mostrados desde el estreno de la serie más oscura, lúgubre y adulta de todo el universo expandido de la saga. Y lo hacen con la suficiente claridad de ideas como para mantener en vilo a la audiencia sin caer en trampas de guión, falsos anhelos resolutivos o epílogos interruptos como en la malintencionadamente incompleta Dune del hasta aquel 2021 apreciado Denis Villeneuve. Ya sabíamos que habrá que esperar otro año para ver si algunos de los secundarios más importantes tienen posibilidad de redención o si por el contrario caen junto a Melzi, el compañero de huida de Cassian en aquella misión imposible en las ya mencionadas playas de Scarif, en uno de muchos guiños al canon de Star Wars.
Ni que decir tiene que a mis monorredactores y a mí nos ha entusiasmado y que aceptamos su desenlace como un punto y seguido que nos ha dejado con ganas de mucho más. Gilroy no ha vendido nada que no haya advertido desde el principio, una leyenda a contracorriente de lo que los seguidores del Fantástico están acostumbrados desde aquella triunfal apuesta para el MCU iniciada hace ya casi 2 décadas, pero de la que sus éxitos han degenerado en una sobreproducción de héroes de quita y pon, de muy poca enjundia narrativa ni de desarrollo de personajes, algo de lo que Andor luce con esplendor máximo. A lo largo de estas semanas, la calificación personal que le otorgo a la serie ha ido aumentando desde un inicial notable holgado hasta el sobresaliente alto final, y no le concedo una matrícula de honor porque sospecho que Gilroy reserva su mejor vino para el brindis final. Y hablando de final, disfrutad de los títulos de crédito y de la delicada y sutil banda sonora porque hay recompensa. Andor, ante la excelencia alcanzada en su rigurosidad en las calidades técnicas y artísticas, la convierte en una de las mejores propuestas catódicas, si no la mejor, de este 2022. Para que os hagáis una idea, por si creéis que exagero, los Stormtroopers aciertan sus disparos. Cierto es que el enemigo poco hace por estresar la puntería de los clones, pero no fallan una, lo que me hace pensar que los errores en su puntería curiosamente solo se producen ante rivales sensibles a la fuerza. Suena a conspiranoia, pero ¿y si fuera cierto? ¿Mis monorredactores han descubierto el origen de la legendaria mala puntería de los clones? Como diría el cuñado rebosante de licores digestivos en plena sobremesa navideña, ahí lo dejo. Si has llegado hasta aquí y esto te ha gustado, suscríbete. ¿Por qué? Porque necesitamos al menos 1 millón de vosotros para poder ofreceros todos los contenidos que os merecéis. Y si no llegamos al 1 millón, con los 1000 primeros nos conformamos también. Gracias y hasta el próximo programa.